Para aquellos que están hoy conectándose por vez primera o no pudieron estar en clases anteriores, quiero que retomemos nuevamente lo que dicen los primeros 3 versos del capítulo 1 del Apocalipsis. El verso 1 empieza declarando de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El título que Juan le da a este libro es La revelación de Jesucristo. La palabra revelación es una traducción de este término griego, que el diccionario griego nos dice que significa desvelar, descubrir. Denota una revelación o manifestación. En castellano, apocalipsis. Decir apocalipsis es decir un término que es transliterado del original, mas no traducido. El término exacto es revelación, porque eso es lo que significa el término. Ahora, el señor Barclay en su comentario dice lo siguiente: la palabra griega para revelación es apocalipsis, que tiene una larga historia. Apocalipsis se compone de 2 partes. Apo quiere decir lejos de, y calipsis es un velo. Apocalipsis quiere decir, por tanto, desvelar, revelar. No era en un principio una palabra religiosa. Quería decir sencillamente el descubrimiento de cualquier hecho. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque nuestro objetivo es poder arañar lo que el Señor está transmitiendo en este libro. El señor Francisco Lacueva, en su comentario del Apocalipsis, dice lo siguiente al respecto. Apocalipsis es un vocablo griego que significa revelación, donde el prefijo re no indica volver a velar, sino remover el velo, desvelar, para dejar a la vista de todos algo que estaba cubierto por ese velo. Aunque en la Biblia hay muchos pasajes apocalípticos, el Apocalipsis lo es en su totalidad, como lo muestra su comienzo: revelación de Jesucristo que Dios le dio. Aunque la palabra aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, donde es usada para describir las cosas divinas hasta aquí desconocidas, pero ahora siendo reveladas por el Espíritu Santo y describir el entendimiento de los santos. Aparece solamente aquí en el libro del Apocalipsis. Ahora, puede ser hecha la pregunta, porque el texto declara iniciando la revelación de Jesucristo. Y puede hacerse la pregunta, ¿es de Jesucristo esta revelación? Bueno, puede que haya entre muchos eruditos a veces inquietud o variedad en sus respuestas, difieren misma. Nos dice a nosotros que es algo que Dios le dio. Esta es una revelación que Dios le dio al Señor Jesús. Está indicando que es una revelación que procede de Dios. No es netamente, no se origina de nuestro Señor Jesucristo, se origina en Dios el Padre. Es Jesucristo quien descubre el velo. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Él fue el que se encargó de quitar el velo de eso que Dios le dio.
para que salgan a la luz los hechos y verdades que de otra manera permanecerían ocultas hasta el final si Dios no las hubiera revelado a través de su Hijo. Y también en este libro, lo que el Señor Jesús se encarga de hacer es de descubrir las luchas que la iglesia estaba destinada a pasar y su triunfo y victoria final bajo él. Dice que Dios le dio la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso hace de Dios el Padre la fuente final y el autor de la revelación. Si nos devolviéramos nosotros a los evangelios, y particularmente al Evangelio de Juan, nos encontraríamos que Jesús todo el tiempo afirmó que lo que él hacía y enseñaba era del Padre, no era de él, era del Padre. Juan 8:28 es uno de los muchos pasajes que podríamos leer al respecto, y en él dice: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La fuente final, el autor de la revelación, no es el Señor Jesús, es Dios el Padre. Y como leíamos aquí en este texto, la parte final, vuelvo y lo recuerdo, hermanos, dice: Jesús declara, sino que según me enseñó el Padre a siervos. Las cosas por venir debían hacerse conocer a los siervos de Dios, los redimidos. Continuando, y no vamos a leer muchos de los textos, hermanos, en donde el Señor Jesús en el Evangelio de Juan hace énfasis en que lo que él enseñaba, lo que él hablaba, lo había oído del Padre o el Padre se lo había enseñado. Lo mismo es entonces con el libro del Apocalipsis. El verso 1 en la mitad, en la primera mitad, dice que es con respecto a las cosas que deben suceder pronto. Esta revelación es con respecto a las cosas que deben suceder pronto. Lo que el Señor está develando, lo que el Señor está descubriendo, a lo que el Señor le está quitando el velo, es con respecto a cosas que iban a ocurrir presto, o como lo dice aquí, pronto. Y al decirlo de esa manera, refuta de una manera clara y directa la aplicación o la visión futurista que muchos tratan de darle al libro del Apocalipsis. Y sobre todo, aplicarlo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta época, en esta generación, y más aún con lo que ha venido ocurriendo con lo de la pandemia, muchos se han atrevido y se han arriesgado a decir que lo que estamos viviendo es algo que estaba profetizado en el libro del Apocalipsis. ¿Cuán lejos están de la realidad aquellos que así lo afirman? Porque el mismo verso 1 está diciendo que es con respecto a esto que el Señor está hablando, esto que el Señor le está descubriendo a sus siervos, no es lo que va a ocurrir cuando Él venga por segunda vez, sino que era algo que iba a ocurrir en ese tiempo, en esa época, en ese momento en el cual se le estaba escribiendo a los cristianos del primer siglo. Miremos un momento lo que tiene que ver con el contexto de tiempo. Empieza aquí en el verso 1, donde Juan aclaró que el Apocalipsis o la revelación es acerca de las cosas que deben suceder pronto. La mayoría de las personas no creen que los eventos que Juan describió en Apocalipsis ocurrirían dentro de poco. Parecen pensar que Juan escribió acerca de cosas que ocurrirían cientos de años en el futuro o miles de años en el futuro.
como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o la batalla del Armagedón. Pero nosotros debemos guardar en mente que Juan dijo en el mismo principio del libro que hablaría acerca de cosas que deben suceder pronto. Él mismo lo dice ahí. Pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Él estaba escribiendo acerca de las cosas en el futuro cercano, no en el futuro distante. La crisis, estaba escribiendo acerca de la crisis a través de la cual los santos pronto iban a pasar. Y afirmó repetidamente la inminencia de esas cosas que iban a venir. Ahora, si esas cosas eran para suceder pronto, como lo dice ahí el verso, el libro del Apocalipsis no está hablando entonces de eventos que sucederían siglos o milenios después de que este libro fue registrado. La palabra pronto viene de este término griego, que acorde al diccionario nos dice que significa en velocidad o con velocidad. Si nos diéramos nosotros a la tarea de ver cómo es utilizada la palabra pronto o el término griego en otros pasajes de la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que es absurdo y contra la enseñanza del Apocalipsis tratar de aplicarlo a nuestra época, al siglo XXI. En la Biblia textual, este verso 1 reza de la siguiente manera: revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. Pronto, dice la Reina Valera. La Biblia textual dice lo que debe suceder en breve. Lo mismo. Vamos, hermanos, a aprovechar este momento para que veamos cómo es usada la palabra pronto en otros textos de la Escritura. Hechos 12. Hechos 12 nos habla de la ocasión cuando el apóstol Pedro está encarcelado y un ángel se le aparece. Y la narración dice de la siguiente manera: y aquí una luz resplandeció en la celda y apareció un ángel del Señor, el cual, golpeando el costado de Pedro, lo despertó diciendo: levántate pronto. La palabra pronto aquí es traducida del mismo término que es traducido pronto en Apocalipsis 1:1. Le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Él no le dijo: Pedro, puedes tomarte 1 año, 2 años o 1 milenio o 20 siglos para levantarte. No, le dijo: necesito que sea ya, con rapidez, con velocidad, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dice: ponte el manto y sígueme. Y saliendo, lo seguía. Ahora, él entendió muy bien lo que le estaba diciendo, lo que le dijo el ángel cuando lo despertó: levántate pronto, vengo por ti, vengo a liberarte de esta prisión. Y así lo hizo. Ahora, ¿qué razón tiene el hombre entonces para tomar Apocalipsis 1:1, que dice que es con respecto a las cosas que deben suceder pronto, y pensar que se está refiriendo a 2000 años después? Aquí tenemos un caso del uso del término en la Escritura, indicando que lo que requería era una acción inmediata, sin demora. El verso 22, el capítulo 22, tal como empieza Apocalipsis, de esa misma manera termina. El último capítulo del Apocalipsis dice en el verso 6: y me dijo:
estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así abre Apocalipsis y así cierra el libro del Apocalipsis, con respecto a las cosas que deben suceder pronto. Lo que nos está mostrando, hermanos, es que nosotros no podemos tomar esta revelación, este desvelamiento de este mensaje y tratar de aplicarlo al siglo XXI, a nuestra época, a esta generación. No podemos tomar el libro del Apocalipsis y decir que los acontecimientos mundiales, todos esos sucesos que están ocurriendo en derredor nuestro, estaban anunciados en el libro del Apocalipsis, porque el libro no hablaba de las cosas que iban a suceder en el futuro, de las cosas que iban a suceder 2000 años después, sino de las cosas que iban a suceder inmediatamente, pronto, en breve. Señor Barclay, en su comentario del Apocalipsis, hablando de este verso y de la frase, las cosas que deben suceder pronto, nos dice: notemos ahora el contenido de la revelación que viene a Juan. Es la revelación de las cosas que deben suceder próximamente. Hay aquí dos palabras importantes. Está la palabra deben. La historia no es un mero azar, tiene un propósito. Y está la palabra próximamente. Aquí tenemos la prueba de que es totalmente equivocado usar el Apocalipsis como una especie de horario misterioso de lo que fuera a ocurrir miles de años después. Según lo ve Juan, las cosas de que trata están para desarrollarse inmediatamente. El Apocalipsis debe interpretarse sobre el trasfondo de su propio tiempo. Es bastante interesante e importantísimo lo que nos dice el señor Barclay en este comentario. Erramos nosotros cuando queremos tomar Apocalipsis y aplicarlo para nuestra época. Decir que hoy estamos viendo el cumplimiento de lo que hablaba Apocalipsis, cuando Apocalipsis no hablaba del siglo XXI. No se estaba refiriendo a nuestro tiempo, se estaba refiriendo era a ese tiempo en el cual esa revelación fue dada a los siervos del Señor, a la iglesia del primer siglo. El señor Wright Summers, en su libro Digno es el Cordero, da también una información bastante interesante. Es una revelación de las cosas que deben suceder presto. La naturaleza del reino de Dios es tal que no puede sufrir una derrota. Parecía que iba a sufrirla cuando Juan estaba en la isla de Patmos, a menos que Dios interviniera prestamente. Y este mensaje dice que Dios vendría prestamente a liberar a su pueblo. Ya se ha discutido la construcción gramatical griega en conexión con el método futurista de interpretar este libro, y es conveniente que aquí hagamos un breve repaso de este asunto. El verbo traducido deben, porque dice las cosas que deben suceder pronto en el verso 1. El verbo traducido deben o han de o es necesario es un verbo impersonal que indica que una necesidad moral estaba implícita. La naturaleza del caso es tal que las cosas reveladas aquí deben suceder presto. El tiempo aoristo del infinitivo suceder agrega a la verdad la idea de que es necesaria la acción inmediata. La frase prepositiva traducida presto o pronto significa exactamente lo que quieren decir presto, pronto, en breve. Si Juan hubiera dicho las cosas que deben suceder 2000 o 3000 años después, los cristianos habrían pensado que sería demasiado tarde, que las cosas reveladas en este libro debían suceder presto o la causa estaría perdida, porque Domiciano podría extirpar por completo
el cristianismo. Por lo tanto, fracasa cualquier intento que se haga para que esta frase prepositiva solo signifique ciertamente. Pues si esto hubiera significado, no habría proporcionado ningún alivio a las iglesias que estaban en aquellas condiciones aflictivas. Las iglesias necesitaban la seguridad de que recibirían ayuda en ese mismo tiempo en que les hacía falta, no en algún milenio del distante e incierto futuro. Por eso, hermanos, Juan es muy específico acerca del enmarco del tiempo para las profecías que hizo en este texto divino. Las cosas que deben suceder pronto. En el verso 3 leemos nosotros: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo estaba cerca? El tiempo del cumplimiento de lo que dice el libro del Apocalipsis. Cerca, hermanos, no es 2000 años después. No es que ahorita alguien vaya a salir con el texto de Pedro que dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí sí nos estamos alejando nosotros de lo que realmente es el marco de tiempo en el cual se está escribiendo y se está anunciando lo que estamos leyendo en el libro del Apocalipsis. Es más, veíamos hace un momento que el verso 1, así como abre el Apocalipsis, así cierra el Apocalipsis. Y de la misma manera lo que estamos leyendo aquí en el verso 3, porque el tiempo está cerca, así también cierra el libro del Apocalipsis. Dice el verso 10 del capítulo 22, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo mismo que dice el verso 3 del capítulo 1. Como abre Apocalipsis, así cierra el libro, porque el tiempo está cerca. Pero hay algo interesante en este verso 10 del capítulo 22. Y es que quiero que hagamos, hermanos, el análisis de lo que dice en la parte inicial. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué se le dijo que no las sellara? Daniel, quien vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo, él también escribió acerca de la persecución del pueblo de Dios por parte del Imperio Romano. Y cuando él estaba terminando de escribir el libro, Daniel, se le dijo lo siguiente en el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y en el verso 9 añade: recuerden, se le dijo sella el libro. En contraste con lo que dice capítulo 22, verso 10 de Apocalipsis: no selles las palabras. A Daniel se le dice que selle el libro, pero a Juan se le dice sella las palabras del libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy notoria. El verso 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo que estaba ocurriendo en el libro de Daniel es que el cumplimiento de lo que se estaba narrando en el libro era algo que iba a suceder 400 o 500 años después. Por eso se le dijo sella el libro, porque todavía faltaba tiempo para que se cumpliera lo que él había escrito en ese libro, las palabras que se le habían dado. Dice, hasta el tiempo del fin. Ahora, el tiempo del fin no se está refiriendo aquí a la segunda venida del Señor.
Pero cuando a Juan se le dijo en el verso 10 del capítulo 22, no selles las palabras, fue porque, como dice la parte final del verso, el tiempo del cumplimiento estaba cerca. ¿Por qué no se selló? Porque el cumplimiento iba a ser inmediato. Porque a Daniel se le dijo, sella el libro, cierra las palabras y sella el libro, porque el cumplimiento de muchas de las cosas que él escribió en el libro iban a ocurrir 400 o 500 años después. Este contraste nos permite a nosotros darnos cuenta, hermanos, cómo es el manejo del contexto del tiempo en la Biblia. Lo siguiente que nos dice el verso 1 es que esa revelación, ese desvelamiento, ese descubrimiento del mensaje de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo declaró. Pero entendamos esto de declaró. Porque si no lo entendemos, hermanos, nos vamos a llevar nosotros momentos difíciles en poder entender muchas de las otras cosas que están dichas en el resto del libro. La palabra declaró viene de este término griego, que según el diccionario significa dar una señal, indicar, dar a entender. O lo dice también el léxico griego del señor Thayer, declaró significa dar una señal, dar a entender, indicar. Para nosotros, al leer este término en el castellano, pues nosotros no lo entendemos, porque declarar es decir, es anunciar, es proclamar. Pero el término original no quiere decir eso. El término original quiere decir imagen, señal, dar a entender por medio de un símbolo, de una imagen. Leamos, por ejemplo, el comentario del señor Summers en su libro Digno es el Cordero con respecto a la palabra declarar. La palabra traducida declaró quiere decir mostrar por signos. Al hacer esta explicación, comenzamos a entender, comenzamos a entrar en la consideración de la naturaleza del libro. Es una revelación. Es el hecho de quitar el velo. Es una revelación del mensaje de Dios por medio de signos, por medio de símbolos. Esto debe recordarse y tenerse presente siempre si es que se quiere conocer la verdad del libro. Llegamos a conocer su mensaje no por entender literalmente sus palabras, sino por la interpretación de los símbolos, pues es un libro divino de cuadros e imágenes. Eso es el libro del Apocalipsis. No podemos nosotros ir a interpretar de manera literal, como lo hacen muchas personas, el libro y de esa manera decir entonces que hay una gran contradicción. Lo único que nosotros encontramos, como lo dice aquí en la explicación el señor Summers, Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de señales, es un libro de imágenes. Y de esa manera es como nosotros debemos interpretarlo. Como dice en la segunda mitad, es una revelación del mensaje de Dios por medio de signos o símbolos. Si eso no lo tenemos en cuenta, hermanos, entonces jamás vamos a entender el mensaje del libro del Apocalipsis. En la Biblia latinoamericana, este versículo 1 está traducido de la siguiente manera. Apocalipsis de Jesucristo, Dios le confió esta revelación para que enseñara a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones. Mire lo que dice. Para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan. La Reina Valera
que nosotros utilizamos, versión del 60, no lo expresa de esa manera. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero la Biblia latinoamericana nos da la traducción exacta de lo que significa el término semaíno, que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis 1:1, pero mejor expresado en la Biblia latinoamericana. Me gusta mucho cómo lo expresa la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo vierte este versículo así: una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Y él envió a su ángel y mediante este la presentó en señales a su esclavo Juan. Lo mismo como está expresado en la Reina Valera del 60. Pero mejor las palabras empleadas en estas dos versiones, porque nos está mostrando lo que significa el término original, que en la Reina Valera es traducida declaró, pero más exacto, como es expresado en la traducción del Nuevo Mundo y en la Biblia latinoamericana y en muchas otras que podríamos citar. Pero coloco estas dos como ejemplo. Entonces, ¿de qué trata el libro del Apocalipsis? De un libro de símbolos, de un libro de señales, de un libro de imágenes. La parte final del verso dice que él los símbolos, él lo transmitió enviándolo por medio de su ángel. La pregunta, ¿quién era este ángel? Para no entrar en especulaciones, hermanos, simplemente digamos, no nos dice el libro del Apocalipsis quién era este ángel. No vamos a entrar ahorita en su posición. Pudo haber sido este, pudo haber sido aquí. Dice la revelación, no nos dice el Espíritu Santo quién era este ángel. El pasaje no lo identifica. Quizás era Miguel o Gabriel, pero eso ya es suposición de parte nuestra. ¿Y qué nos dice la Escritura? Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y la palabra de Dios no nos dice quién era este ángel. O las palabras de Pablo en Primera de Corintios 4:6, no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, como somos instruidos a no pensar más allá de lo que está escrito, simplemente quedémonos con lo que nos dice aquí. Fue enviado este mensaje por medio de su ángel. ¿Quién sería? No sabemos. Ahí dejamos todo. Porque si nos pondríamos en eso, se podrían escribir libros. Y cada uno presentaría su opinión, su inferencia, su yo me imagino, yo supongo, o yo conjeturo, o yo creo. No, dejémoslo tal cual como la Biblia lo ha dejado. No nos dice quién era, no lo identifica. Hay algo que sí nos dice con respecto a este ángel. En dos ocasiones, el apóstol Juan trató de hacer lo siguiente con este ángel. Capítulo 19 dice el verso 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué trató de hacer Juan? Adorarlo. ¿Lo permitió? No lo permitió. Le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. A quien debes adorar es a Dios. Y no solamente fue una vez, ocurrió dos veces. En el capítulo 22 vuelve y lee, volvemos
y leemos lo siguiente. Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Recuerden, o recordemos muy bien, hermanos, que la Escritura nos dice que al único que podemos y debemos adorar es a Dios, no a un ser creado. Los ángeles son seres creados. Dios los creó. Ellos no son merecedores de la adoración. El único que merece nuestra total adoración y reverencia es como le dijo el ángel a Juan. Adora a Dios. Retornando al versículo 3, nos dice a nosotros, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Identifica con esta frase que este es un mensaje inspirado, es una revelación de Dios a través del Espíritu. En el capítulo 22, Jesús dijo, verso 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, recordemos lo que el ángel le dijo a Juan, lo leímos hace un momento, capítulo 19, le dijo en el verso 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Profecía viene de este término griego, que nos dice el diccionario que significa la proclamación de la mente y del consejo de Dios. ¿Qué es Apocalipsis? ¿Qué es el libro del Apocalipsis? Es la proclamación de la mente y consejo de Dios. Lo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Las palabras en donde se están anunciando la mente y el consejo de Dios. Eso es Apocalipsis. Señor Vine continúa en su diccionario explicándonos el término profecía y nos dice, aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios. Y preste atención a lo que dice aquí en la parte final. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. Entonces, la profecía, como dice en el primer renglón de este parágrafo, hermanos, dice aquí el señor Vine en su diccionario, mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva. Y la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción. Porque la profecía, dice la parte final del parágrafo, es con referencia al pasado, al presente o al futuro. Y así nos lo muestra Apocalipsis. Es más, mire, vamos a hacer este ejercicio, hermanos queridos. Sabiendo que lo que nos dice aquí con respecto a la definición de profecía, el diccionario del señor Vine, que es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. En el capítulo 1, el Señor Jesús, en el verso 19, le dice a Juan de la siguiente manera, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que dice la definición del señor Vine en su diccionario. Escribe las cosas que has visto, refiriéndose al pasado. Recuerden,
El diccionario nos dice que profecía es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. Y el Señor le dice a Juan en el verso 19, escribe las cosas que has visto, pasado, y las que son, presente, y las que han de ser, futuro, después de estas. Eso es lo que encontramos nosotros en el libro del Apocalipsis. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, las palabras con respecto a lo que ya ocurrió, a lo que está ocurriendo y con respecto a lo que va a ocurrir. Alguna profecía, aunque no toda, profetiza la historia futura. Jesús le instruyó a Juan lo que acabamos de leer en el verso 19. La profecía contenía las cosas del pasado, las cosas del presente y del futuro en el tiempo revelado en el libro del Apocalipsis. Estuvimos estudiando semanas atrás el capítulo 4 y en el verso 1 Juan dice que en el Espíritu fue llevado al cielo y vio una puerta abierta. Y el verso 1 declara lo que él vio. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan nos dice aquí que él vio presente, pero también dijo que a él se le iba a mostrar las cosas que sucederían después de esas. Señor Francisco Lacueva, en su diccionario, en su libro del Apocalipsis, y vuelvo y repito, hermanos, este libro usted lo puede descargar de manera gratuita en la internet. En el buscador de Google, nada más digite Francisco Lacueva Apocalipsis y le va a aparecer ahí los lugares de donde usted puede descargar este libro. Buenísimo, lo tengo yo en mi biblioteca. Por eso quiero compartirles lo que él expone en su libro con respecto al libro del Apocalipsis, porque encaja perfectamente dentro de lo que yo estoy exponiendo en esta lección. Y dice, la profecía de Juan es primordialmente la revelación de Jesucristo, no la revelación de futuros acontecimientos. No se debe divorciar la persona de la profecía, porque sin la persona no podría haber cumplimiento de la profecía. Esta persona se presenta al comienzo mismo del libro en gloriosa majestad. Lo que la iglesia precisa hoy es una nueva percepción de Cristo y de su gloria. Necesitamos verlo alto y sublime. Ningún creyente debería estudiar la profecía meramente para satisfacer su curiosidad. Cuando Daniel y Juan recibieron de Dios la revelación del futuro, cayeron como muertos, quedaron abrumados. Necesitamos acercarnos a este libro como admiradores y adoradores, no como estudiantes académicos. Y coincido perfectamente con este parágrafo del señor Francisco Lacueva en su comentario del libro del Apocalipsis. Yo quiero, hermanos, que nos acerquemos a este libro en las clases que siguen. ¿Cuántas serán? No lo sé. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? Solamente Dios lo sabe. Pero los quiero invitar a que nos acerquemos a este libro como admiradores y adoradores, no para calmar la curiosidad. Si alguno de mis hermanos simplemente está acompañándonos en esta plataforma para calmar su curiosidad, entonces este tipo de lecciones no son para usted. Lo invitamos más bien a que, como lo dice aquí el señor Francisco Lacueva, nos vengamos nosotros a reunir, a acercarnos a este libro como admiradores de lo que Dios ha revelado en él y lo adoremos por lo que muestra en
él. Lamentablemente, este libro, Apocalipsis, se ha convertido en el patio de recreo para los especuladores. La naturaleza profética del Apocalipsis se ha convertido en el lugar de entretenimiento. Existen miles de libros especulando su significado. Y muchas doctrinas falsas se basan en estas falsas teorías. Todos nosotros hemos escuchado discusiones asombrosas e interesantes sobre la marca de la bestia. O también sobre la batalla del Armagedón o el reino milenial, los 144,000, la gran ramera y muchos más. La lista es bien larga, porque en eso se convirtió el libro del Apocalipsis, en un libro de especulación, un libro que han tomado los especuladores profesionales en el mundo religioso para llevar a las personas a creer lo que Dios no enseña, hacerles pensar que todo esto que estamos leyendo aquí es algo que se está cumpliendo en el día de hoy. Lejos de la realidad están aquellos que así lo presentan. La historia cambia. La historia del Apocalipsis cambia con cada exponente. Y conociendo la naturaleza del libro y la naturaleza de nosotros los humanos, Dios hizo la siguiente advertencia en el capítulo 22. Para que no cayéramos en esa trampa. Dijo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Muchos, miles, se han dado a la tarea de añadir en este libro lo que Dios no ha dicho. Miles se han dado a la tarea, como dice en el verso 19, a quitarle. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A menos que uno esté positivamente seguro de que la Biblia apoya sus conclusiones, si no estoy plenamente seguro, entonces lo más sabio que yo puedo hacer es dejar este libro en paz. No añadirle, no quitarle, porque tienen de parte de Dios una condenación. Dice ahí, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y no solamente eso, Dios no le dará el derecho a la salvación. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No juguemos con él, no especulemos con él. Dejemos que él solo hable, que él mismo se explique y no nosotros colocar las palabras que queramos que él diga, porque estamos jugando con nuestra salvación. Usualmente, la especulación resulta en contradicción. Abundan las teorías que contradicen el resto de la Biblia. Hay una teoría en particular que es la teoría del premilenarismo. Y es una teoría que se basa en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Lo estudiaremos cuando lleguemos allá. Porque el capítulo 20, hermanos, es el capítulo más manoseado, alterado, torcido, corrompido por los especuladores religiosos de esta generación. Hablando de lo que no enseña el texto, pero que la mayoría de los grupos denominacionales creen que es así. Por eso es importante que nosotros seamos bastante cuidadosos y que estemos plenamente seguros de lo que exponemos del mensaje de este libro. Si no, estamos poniendo en juego la salvación de nuestra alma.
La intención de Dios era que el libro fuera leído y entendido. Por eso la parte inicial del verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dios tenía la intención y tiene la intención de que este libro se lea y se entienda. Y no solamente eso, que sea guardado. Porque dice la parte final del verso 3, y guardan las cosas en ella escritas. La parte final dice, porque el tiempo está cerca. No se está refiriendo a nuestro tiempo. Siglo XXI, mes de septiembre, 2 de septiembre del 2020. No se está refiriendo a este tiempo. Se está refiriendo a ese tiempo, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Señor Rice Summers dice respecto de este verso, lo que declara en la parte final. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca es una reafirmación de la verdad de que el mensaje es una revelación de los eventos que van a ocurrir presto. Una revelación. Como si se quitara un velo de sobre dichos acontecimientos. Eso no quiere decir que cada detalle mencionado en el libro va a tener un cumplimiento inmediato. Pues a Juan no le fue revelado el intervalo de tiempo que transcurriría entre el comienzo del auxilio que recibirían los cristianos y su final consumación. Y ni Juan ni los otros cristianos necesitaban saberlo. Lo que necesitaban era la seguridad de que pronto recibirían ese auxilio y de que de ellos sería la completa y final victoria. Esto es exactamente lo que se les dio, la seguridad. Hermanos, estos son los primeros 3 versículos. Nos colocan las bases sobre las cuales nosotros nos debemos apoyar para poder estudiar entonces lo que sigue. Si no lo entendemos, no perdamos el tiempo. Por eso he querido retomar lo que dice al inicio para que entonces con más tranquilidad y con una mente más abierta podamos entonces abordar lo que sigue a continuación del versículo 3. Como dice el verso 1, este libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.